Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios hoy, en este día en que el Señor viene a nuestro encuentro con la profecía de Ezequiel. Estamos con el capítulo 16 del 1 al 15 y luego los versículos 60 y el versículo 63. La palabra del Señor me llegó en estos términos: hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones. Tú dirás, así habla el Señor a Jerusalén: por tus orígenes y tu nacimiento, perteneces al país de Canaán. Tu padre un amorreo y tu madre una hitita. Al nacer, el día que te dieron a luz, tu cordón umbilical no fue cortado, no fuiste lavada con agua para ser purificada, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Nadie te compadeció de ti para hacerte alguna de esas cosas, sino que fuiste arrojada en pleno campo, porque dabas asco el día que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi, revolcándote en tu propia sangre, y entonces te dije: vive y crece como un retoño del campo. Tú comenzaste a crecer, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y crecieron tus cabellos, pero estabas completamente desnuda. Yo pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, oráculo del Señor, y tú fuiste mía. Yo te lavé con agua, limpié la sangre que te cubría y te perfumé con óleo. Te puse un vestido bordado, te calcé con zapatos de cuero fino, te ceñí con una banda de lino y te cubrí con un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendiente en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino de seda y la tela bordada. Y así continúa, queridos amigos. ¿Quién es Israel? Pero ñandela ya enojina esa fuerza de Dios. Israel, upeago, y por añade moi pañande ya yuyena. ¿Cuál es nuestro origen? Eso nos quiere decir el Señor. Ñandego ya yua lleva pe. Ya lleva pe la ñandere sharon va ella la ñande bailaya de la ella va la ñanguaje con mundo apeare lleva. Imagínate cómo te va describiendo, queridos amigos. Es para tomar conciencia de quiénes somos nosotros. Eso significa ser Adama. Ubeago dice inamoy para yujina lleva. Va esa bandela areyuco mundo abeari. Jamás bandé. Una debilidad total, una limitación total, ¿verdad? El antropos, el Adamá, el suelo, el humus, la tierra, el Adán. ¿Entienden, queridos amigos? Pero opeñan de ya shero al juetere opeare aye por juere condere amboasan de la seponamina va esa van me ponare vitaba lleva. ¿Por qué? Porque te acompañé. Ame en baitende opea tu cabero boshu cabemo hoy. Te regalé todo, dice, pendientes en tus orejas, una espléndida diadema en tu cabeza, adornada de oro y de plata. Nambre hoy. Pero, queridos amigos, tú te preciaste de tu hermosura y te aprovechaste de tu fama para prostituirte. Te entregaste sin pudor a todo el que pasaba y fuiste suya. Tenemos tantas cualidades y riquezas tan lindas, ¿verdad?, que el Señor nos ofrece para hacer el bien. Ahí vas a ver ya y purúa ya lleva. Ya ye prostituí. Upeaco y seina pei ponamia peñan de yaro me añande. Upeañamos a la mi baitea, upeala ya y cuaca baitea llega, lleva. Como si fuese una cosa que nosotros lo tiramos, como dice el Evangelio, las perlas a los cerdos. Esa riqueza personal que el Señor nos ha regalado, que no lo sabemos valorar para hacer un camino de construcción del reino de Dios. Así es que, queridos amigos, pidamos al Señor esa gracia que podamos utilizar de todos los beneficios y riquezas y talentos que el Señor nos ha dado. Y que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.